El día después de mañana. Por Eduardo Aliberti. Página 12. 11 de diciembre de 2023. En el fondo, bien en el fondo, casi lo único que hizo Javier Milei este mediodía fue reiterar las frases hechas, tecnocráticas y de aspiración filosófica, que viene recitando hace años en los medios que lo promovieron. No hubo detalles, tampoco cabía esperarlos del shock bestial que refirió. Eso queda para este lunes, y la semana, en los anuncios del caputazo. Las diferencias fueron el marco escenográfico, con una cantidad de público que le aguantó los trapos cubriendo hasta la mitad y poco más la plaza del Congreso. Y, claro está, que ahora es presidente. No un desencajado televisivo. Los aspectos anecdóticos son precisamente eso. Haber despreciado a la Asamblea Legislativa sin dirigirle un saludo. Su lectura patética, plagada de furcios y sin la más mínima empatía con la gente que, como señaló un colega, se juntó para escuchar que la inflación y la pobreza se arreglan con más inflación y más pobreza. Hablar de rollover y de porcentajes del PBI frente a una multitud, la que estaba y los millones que veían desde sus casas. Insistir con que Argentina es un baño de sangre y agregarle que el que corta, no cobra. ¿Represión y chao, Milei? ¿O negociemos? Más 100 años de colectivismo destructor, volvamos al siglo XIX, y con toda la furia al 20º pero antes del sufragio universal. Sarmiento y Roca, así dijo el presidente, en una apelación que no debería subestimarse porque sintoniza, o algo así, con la vocación de libertad emprendedurista de sus votantes. ¿O no? ¿O será eso de que la brutalidad del ajuste vale mientras sea contra un otro que no soy yo? De paso, Milei no mencionó la palabra casta en ningún pasaje de su discurso. Solo la muñeca política del macrimileísmo, o menemismo 2.0, como algunos prefieren llamarle, determinará si lo que asumió hoy es efectivamente el gobierno más débil desde la recuperación democrática. En las percepciones y números fríos, sin duda lo es. Yendo en orden cronológico, Milei saltó a los primeros planos de la política, a velocidad de récord, desde el panelismo y las entrevistas televisivas, a más o antes que las redes, lo cual es una polémica no del todo saldada y que hoy, quizás, ya carece de mayor sentido. Su ascenso meteórico trajo, además, dos novedades que permanecen. Y que siguen invitando a descartar varios o todos los manuales. La primera es el crecimiento exclusivo alrededor de su única figura. Jamás construyó siquiera un atisbo de partido o estructura. Esto llegó hasta el punto de que su rotundo fracaso en las elecciones provinciales, absolutamente todas, precipitara el apuro de la cátedra para diagnosticar que apenas se trataba de un fenómeno mediático y porteño. Humo. La segunda novedad, empalmada con la anterior, es su ausencia casi completa de territorialidad física. Hay una inmensa mayoría de provincias, ciudades y zonas que Milei ni apenas pisó, incluso en las rectas finales de primera y segunda vuelta. Siempre se afirmó, en coincidencia prácticamente unánime, que toda fuerza política debía asentarse sobre tres pilares: proyecto, liderazgo y territorio. El tercero sería susceptible de ser anulado, a menos que se lo mude a territorialidad tecnológica, virtual, digital o símiles. Definir eso con precisión puede ser atrapante para la escena semiótica, pero, en cualquier caso, queda por detrás de que el contacto físico directo y la organización de aparatos penetrantes ya no son garantía de nada. De hecho, se acumularon montones de campañas en que la fortaleza presencial, los actos de masas, la relación estrecha entre candidatos y pueblo, se han esfumado. Milei arribó al trance decisivo de las elecciones sin otra expectativa que la revelada por él mismo: alcanzar un piso alrededor del 20% de los votos, y sentirse definitivamente entre las fuerzas del cielo si lograba superar ese volumen en 3 o 4 puntos, como mucho. Si lo que sucedió desde las primarias lo asombra a él en primer lugar, o si se confesó corriendo muy de atrás por razones de táctica comunicacional, es una discusión estéril. Lo concreto es que, como quiera que sea, de ninguna manera se preparó para gobernar. Solo a un desquiciado analítico puede ocurrírsele que se entrena para esa función a alguien que eliminó contar con gobernadores, intendentes, esqueleto básico de parlamentarios, preparación para los debates y la lista continúa. Milei, excepto por el apoyo de sus periodistas gurkas, en el último tramo, porque previo a eso eran los ensobrados,
dispuso de dos potencias que se confirmaron o descubrieron tan grandes como irreversibles. Una, la bronca contra la inflación monstruosa en retroalimento con el espíritu gorila tradicional, fijo, alto, muy alto, que se corta las manos antes de votar algo que aún de lejos huela a peronismo. La otra, lo numéricamente auténtico de la base mileísta, es ese 30% capaz de haber comprado que habría una motosierra contra la casta y que pasaría a cobrar sus sueldos en dólares. Se aceptan refutes de quienes lo consideren una reducción simplota. Frente a la imposibilidad de armar un gobierno por su cuenta y por fuera de las frívolas polémicas y operetas, en torno a resentimientos personales, Milei debió recurrir al macrismo para llenar casilleros y ni así le es suficiente. Llega a su mandato con enormes problemas de administración operativa en el Estado. Debe apelar a que en primeras, segundas y terceras líneas subsistan nombres del gobierno que se fue. Le da una mano el cordobesismo, cubriéndole cargos y cajas varias, pero no basta. Y en el Congreso nunca se ha visto fragmentación semejante, excambiemitas incluidos o a la cabeza. El símbolo de la legislatura bonaerense tal vez sea insuperable. La Libertad Avanza tiene 16 miembros, y antes de empezar, ya se rompieron en 4 bloques, con 2 unipersonales. Es este escenario, junto con las marchas y contramarchas acerca de cómo gestionar el tamaño del ajuste, lo que permite inferir la debilidad inédita de Milei y CIA. Pero las cuentas políticas no se sacan de ese modo. Néstor Kirchner asumió con casi más desocupados que votantes y produjo una anomalía progresista impactante. Se trataba de un pingüino más bien desconocido y las comparaciones no valen en cuanto a orientación ideológica, siendo que, encima, Kirchner era un animal político. Supo articular de entrada con la realidad y nunca con el mesianismo. Milei está empezando a aterrizar y habrá que ver cómo se las arregla, pero, para volver a la cuestión, debilidad inicial no significa necesariamente que chocará de manera inevitable a las primeras de cambio. A mediano y largo aliento si no hay incertidumbre. O no debería haberla. Devaluación, ordenamiento fiscal contra los que menos tienen, toma de nueva deuda para reciclar la existente, achique del Estado como regulador de los desequilibrios sociales, tipo de cambio sincerado, congelamientos salariales y de la obra pública. Emisión reducida hasta límites de irresponsabilidad institucional en todo mecanismo regulatorio del mercado, terminan inexorablemente en una catástrofe. No es un pronóstico. Es lo que, con sus variantes secundarias, aconteció con Martínez de Hoz, con Menem y con Macri. Por tanto, estamos hablando de la velocidad de los plazos. El envión del ganador y los amigos del campeón son un efluvio, que por cierto no impedirá los negocios que implementarán mientras les dure. Toto Caputo, para no abundar, será un perverso que nos endeudó hasta por 100 años, pero no por eso deja de ser un maestro de la timba financiera en beneficio de los suyos. La pregunta renovadísima es si el nuevo presidente, en un país con inclinación total al presidencialismo, tendrá estatura política para satisfacer al combo que lo llevó hasta acá. Ese combo que abarca sectores de debajo de la pirámide y clase media que se tiró una cana al aire. Y en medio de una escalada de precios, a especulación pura, que tiene límites imprecisos en cuanto a la capacidad de aguante. Disculpas por la siguiente obviedad, reiterada a derecha e izquierda. Con gritos, insultos, eslóganes, autorreferencias de personaje disruptivo y aprovechamiento de la bronca se pueden ganar elecciones. Gobernar es otra cosa y hoy debutó dejar atrás la adolescencia. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.